Hola, buenas tardes, queridos hermanos Kadoshim. Mandamos un saludo a sus hermanos de la congregación, pequeña manada, el amor que me cambió. Reciban todos un ósculo santo, un beso santo, un entrañable saludo de sus hermanos en la común fe, en nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Padre Santo, te queremos dar gracias en este bello día. Y que esta palabra, Señor, que hoy vayamos a revisar, Señor, sea edificante, nos ayude a comprender el por qué en muchas congregaciones, Señor, hoy se ve tantas costumbres, tantas tradiciones, tanto de lo del mundo, Señor, dentro de las congregaciones. Por eso, Señor, te suplicamos, ayúdanos por amor de tu nombre, Señor, a entender este tema, Señor. Ponemos todo en tus manos, tu Ruach HaKodesh nos ayude, Señor, abra oídos, abra nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra, Señor. Sabemos que Él es el único que puede hacer posible esto, Señor. Bueno, nuestro tema se llama Sinagogas de Satanás o Congregaciones Cristianas Modernas. Vamos a ver, vamos a tocar muchos puntos importantes. Y les quiero pedir por favor que vayan tomando nota. ¿Sí? Bueno, el tema, como les dije, se llama Sinagogas de Satanás o Congregaciones Cristianas. Ajá. La apostasía. Ajá. La apostasía, lo profano, lo vano, lo mundano, el libertinaje, la opulencia, el sincretismo, el pragmatismo y emocionalismo. Es lo que ahora estamos viendo en muchas congregaciones que se dicen ser cristianas. Tolerancia a doctrinas heréticas. Eso es lo que vamos a estar revisando. ¿Como cuáles? Como la Navidad, como el Año Nuevo. Ajá. Por ejemplo, dentro de estas mismas congregaciones podemos observar ese espíritu jezabélico en muchas de las personas, mujeres que se reúnen sobre todo eso. Lo vemos en su atuendo, lo vemos en su manera de relacionarse en las congregaciones, ¿verdad? Modernismo, otra cosa que se ha introducido en las congregaciones, ¿verdad? No estamos peleados, como ya lo hemos mencionado, con que el lugar donde se reúnan los santos sea un lugar agradable, sea un lugar que tenga todos los servicios, ¿verdad?, para poderlo hacer. Pero ya es diferente cuando nos enfocamos más a que el mensaje sea algo minoritario y estamos nosotros enfocándonos más en que se vea bien las luces, en que haya muchas cosas, muchos aditamentos. Ajá. Por ejemplo, y todo esto que les estoy mencionando, en muchas congregaciones se usa como gancho para atrapar almas inconstantes. Segunda de Pedro 2:14 es lo que nos dice la palabra y lo vamos a leer. Segunda de Pedro 2:14. Por favor, búsquenlo conmigo. Segunda de Pedro 2:14. Amén. Y allí en la palabra dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso es que muchas veces a los líderes o a los que están encargados de esos sitios les da igual cómo acudan vestidos sus congregantes, las mujeres. Hemos visto por otros contactos creyentes que suben videos, que suben fotos, notas acerca de pastores que les permiten a sus congregantes asistir de cierta forma, que no les interesan sus almas porque son asalariados. Amén. Y eso es algo que nosotros, los que sí somos espirituales, los que sí nos preocupa que el cuerpo de Dios, ¿sí?, el cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa del Dios viviente, marche bien, camine bien, estemos forjando buenos y sanos hermanos en la fe. Por eso es que le digo, todo esto hay que saberlo reconocer. Amén. Por ejemplo, ¿qué más se ve en esas congregaciones, en esas reuniones de esas sinagogas de Satanás? Ajá. Artistas, en vez de ministros de alabanza, ya hay artistas.
¿sí? Ya no es que se pongan a orar, a ver qué varones están llenos del Espíritu Santo, de su palabra, para que puedan ministrar. Qué varones o qué varonas tienen testimonio de ser constantes en la iglesia, de estar involucrados en la iglesia. Ya es mejor volverse amigo del hijo del pastor para que te inviten a participar. Y es mejor que invites a comer a tu pastor o a tus líderes a tu casa para ganarte así el favor. Te puedan echar la mano para que brinques a ese lugar que tú quieres estar. En vez de altares, ahora son escenarios. Muchas luces, mucho humo, mucho adorno, ¿verdad? Y por eso es que la gente ya no ve ese sitio. Ya no lo ve como si fuera un lugar de reverencia, de temor. Se les olvida. Ajá. En vez de predicadores, ¿ahora qué hay? Ahora hay animadores. Ahora, en vez de que haya palabra de Dios, ahora son como mensajes motivacionales. Descubre al campeón que hay en ti. Tú todo lo puedes. Eso es humanismo. Sí, por ejemplo, profetas que te hablan, que ven al pueblo cómo anda, cómo camina, que son inconstantes. ¿De qué te hablan estos falsos profetas? ¿Qué es año de conquista? ¿Qué es año de éxito? Ajá. ¿Qué hacen con toda esa palabra que viene y procede de su corazón? Inflan el ego y acallan al Espíritu Santo, ¿verdad? En vez de exhortación, ¿sí? Ya no tocan la inmundicia, ni el pecado, ni hablan de santidad. Ahora todos son congresos de negocios, de finanzas, de que tú puedes alcanzar tu potencial, el éxito, te va a ir bien, ¿verdad? Pero ya no quieren hablar de estos temas, de arrepentimiento, de humillarse ante Dios, de buscar primeramente el reino. Ahora primeramente quieren las dádivas. En vez de veladas de oración, ahora son congresos de prosperidad. Ya nadie quiere doblar rodillas, ya nadie quiere volverse de estos hermanos siervos del escuadrón de intercesión, de adoración, de oración. En vez de ser una congregación, un lugar para humillarnos ante Dios, lo han convertido en una pasarela para autoexaltarse o en una plataforma para promocionarse, para que te inviten a otra congregación, a animarlos a levantar su iglesia, llenarla. Eso es lo que están haciendo ahora. En vez de, cuando quieres tener llena tu iglesia, háblales de bendición, de allí va a estar lleno. Pero cuando se nos empieza a decir es hablar de oración, de humillarse, de arrepentimiento, todos se tapan los oídos, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares donde hay mucha música y de palabra de Dios, 10 minutos, 15 minutos. Estamos dándole más a la alma que estamos fortaleciendo, alimentando al espíritu. ¿Sí? En este tipo de congregaciones es un semillero de palabras infladas. ¿Sí? De visiones vanas y de profetas pagados. Amén. En vez de evangelistas y predicadores, ahora ¿qué están empleando las congregaciones? Están agarrando a diseñadores gráficos, hazme un cartel, hazme una propaganda, promocióname en el internet, en la radio, en cualquier lugar. Pero ya no ves tú que la gente, los semilleros vayan al campo. ¿Sí? Es como si todo lo enviaran ahora a través de spots, en radio, en televisión, en internet. Ya no quieren invertir tiempo en eso. Estas son congregaciones pactadas con el pacto de Naamán, ¿verdad? Vamos a leer 1 Samuel 13, del 19 al 22. 1 Samuel 13, del 19 al 22. Fíjate aquí qué dice. Dice en la palabra. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí
que David está en Nayot, en Ramá. ¿Eh? Sí. 13, 19. Primera de Samuel 13. Yo estoy en el 19, permítame. 13 del 19 al 22. Sí, fíjense, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces entienden ahora por qué el enemigo permite toda esta distracción. Está introduciéndose en estas congregaciones. Sí están ahí, pero no están siendo forjados como líderes. Sí están ahí, pero ninguno de ellos va a poder, no se están haciendo de espada ni de lanza. Son como soldados sin su espada, sin su armadura. Nada más dan la pinta de soldados, pero no están preparados para batallar. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. ¿Ves? Pero en todas estas congregaciones ya no se están levantando herreros ni forjadores, ni hay quien esté listo para la batalla. Dije hasta el 22. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componerlas a guijadas. En vez de que tú en esos lugares te estén adiestrando para la batalla por medio de la palabra, ¿sí? Ya no estás listo para eso. Te atemoriza cuando te empiezan a hablar de la oposición, de que el enemigo se levanta. No te tocan esos temas. ¿Por qué? Porque ellos mismos no están al frente. Porque saben que si hablan de eso, la gente se va a ir, se va a alejar. Le atemorizan. Porque no están forjando líderes ni guerreros para la batalla. Y pagan a otros. No se está cumpliendo entonces el propósito de Dios de que cada uno de nosotros se convierta en un guerrero de la milicia de Dios. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Nadie estaba listo. ¿Qué les dijo el Señor Yeshua, Jesús, a sus discípulos cuando vinieron unos y les dijeron: Señor, no pudimos expulsar a este demonio? Dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Verdad? Y ella dijo: tráiganmelo. Vean, eso es lo que está pasando en estas congregaciones, cuando nos enfocamos más a otras cosas que no es a estar siendo edificados por la palabra, cuando no se está dando doctrina verdadera. Amén. Luego dice: el inicuo, fíjate, en estas congregaciones, el inicuo, Satanás, Naas, les permite jugar a la iglesia. ¿Sí? Sí, tengan sus reuniones, sí tengan sus congresos, sí, hagan como que es oración, día de oración. ¿Pero qué? Les impone que no lo descubran. Que acallen a esos que sí se dan cuenta de las cosas que se están moviendo y de cómo están operando mal y no dentro de los propósitos de Dios. Y dejen a sus ministros que se conduzcan con libertad y encubiertamente. Que nadie diga nada. Mientras, mira, vas a tener llena tu congregación. ¿Pero llena de qué? ¿De niños? ¿De inconversos? Nada más. Fíjate, aquí el enemigo permite introducir doctrinas de demonios, tales como que Dios solo ve el corazón, que no le importa tu vestimenta. Cuando Dios te transforma, te cambian todo, tu manera de pensar.
Ajá, si antes no procurabas santidad, ahora vas a procurar santidad. Vamos a leer primero de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que les decía, que ahora de predicadores de sana doctrina, ahora solo hay animadores, que te vienen a hablar palabras bonitas, aunque andes en pecado, aunque el hombre ande de infiel, ya haya fornicado, adulterado, esté robando, esté haciendo en su negocio tranza para crecer y hacerse de cosas. Te vienen y te dicen, este año es de bendición, de victoria. Doctrinas de demonios. ¿Sí? Pero dice, pero el Espíritu dice, ¿sí? Que la gente va a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quieren que uno vaya y les diga, ¿sabes qué? Sí, tú vas a prosperar este año de una manera sobrenatural, que va a haber un rompimiento financiero en tu vida. Cuando no andas bien, cuando no lees la Biblia, cuando no oras. ¿Crees que Dios va a dar eso? Dios no cumple caprichitos. Su favor es con los que le aman y le temen y guardan sus mandamientos. Amén. Amén. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El que reconoce su hambre y su sed de Él. En vez de veladas de oración, como les dije, dice, Dios ve solo el corazón, eso es lo que nos dicen ellos, ¿no? No importa tu vestimenta, no importa que seas inconstante, fluctuante, no importa si con tu forma de vestir o de caminar haces que a los hermanos se les vaya la mirada tras tus curvas y de esa forma pecan. No importa si traes las modas del mundo a la iglesia, si así vas a buscar a Dios, ¿sí? Si vas así, si todos andan con la barba de enjambre, tú también la vas a traer. Hombres con barba de náufrago, cortes llamativos, vestido informal, ¿verdad? Como si vas a placear o a dominguear, de tenis, playeras flojas, ¿verdad? Todo desalineado. ¿Qué dice Primera de Juan 2, del 15 al 17? Juan 2. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Si te mueve a ti la carne a hacer cosas, estás amando al mundo. Los deseos de los ojos. Si tú te mueves porque, ay, me gusta esto, me gusta ese muchacho, quiero esto, quiero el otro, amas al mundo. Sí. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es tenerlo todo cuando tú quieras, sin importarte nada. No proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Entonces, es tu elección, es tu decisión. Que vuestro atavío o arreglo o adorno sea el interior. No el exterior de peinados altos, de cortes muy llamativos. El adorno es el de un espíritu apacible, esa fe, esa seguridad, ese amor, esa compasión, este temor por Dios, ¿verdad? Sí, amén. Que lo que resalte sea lo que traes en tu interior. Ajá. No tus curvas, no tus ropas, no tus peinados, no tus joyas, ni tus perfumes. Un ejemplo de estos son los fariseos religiosos que aparentaban ante los hombres ser justos y santos,
pero su interior apestaba a huesos de muerto, ¿verdad? ¿Qué ocurre con los que dirigen este tipo de lugares? ¿Qué son? ¿Son pastores asalariados? ¿Son lobos rapaces? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Juan 10, del 11 al 16. Nada más Juan, ¿verdad? San Juan 10, del 11 al 16. Fíjense qué dice. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. Si no recibe paga, se va a donde sí le den su paga. Y no le importan las ovejas. No le importa si es joven, adolescente, si se pierde o no se pierde. Amén. Yo soy el buen pastor, habla nuestro Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Entonces, claramente aquí nos está hablando la palabra. Vamos a 2 de Pedro 2:1. Pedro 2:1. Ahí dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto ya se ha vivido, ya lo ha experimentado el pueblo de Dios. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá, ¿verdad? Desde los tiempos en que se nos anunció y Juan anduvo anunciando, desde allí empezaron a salir muchos falsos maestros, llevando a la gente a judaizar, ¿verdad? Dice que introducirán, fíjate que dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, ¿sí? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Amén. Muchos se dejarán convencer por esta nueva corriente, bueno, vieja corriente, pero ahora actualizada corriente, como la nueva era, el humanismo, de que hay que vivir la vida presente, solo existe esto, que tú eres un campeón. Y negarán, dice aquí, negarán, ¿verdad? Y negarán al Señor que los rescató. Serán arrastrados por esas corrientes, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, vamos a seguir. Dice, son obreros fraudulentos, estos que dirigen estos lugares. Son mercaderes de la fe, andan en la vanidad de sus mentes. ¿Qué ocurre en sus granjas? En sus congregaciones, digo. Ellos mismos, ¿qué son? Son esclavos de pasiones. Por eso permiten el libertinaje. Por eso permiten que las muchachas de las hermanas vayan como se les antoje. Prometen una libertad que ellos no conocen, ¿verdad? Son nubes sin agua llevados por cualquier viento de doctrinas. Permiten que cualquiera se pueda parar en ese lugar y hablarle a las ovejas, sin antes ver o platicar con esa persona que va a compartir. Son falsos hermanos, estrellas errantes. Son seductores de las almas inconstantes, son aduladores con palabras rebuscadas. Son soñadores y falsificadores de la palabra y de la iglesia del Señor. Pablo lo advirtió, si aún yo mismo vengo y predico otro evangelio diferente, sea anatema. Si un ángel les predica otro evangelio diferente del que ya se les predicó, sea anatema. ¿Verdad? Sí, amén. Fíjate, este tipo de gentes toman cobertura, pero no del Señor. Así lo dice la palabra. Sino de otros mismos hombres vanos o crean ellos mismos su propia red o su propia organización. Y levantan entre ellos a pastores, que apóstoles, ¿ves? Que profetas. Pero según sus propios intereses, Sí. no según la palabra. 2 de Corintios 2:17, vamos a ver.
Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo que muchos falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así estamos hablando nosotros hoy. No queremos caer en esos errores. Amén. Y es nuestro deseo de todo corazón que quien esté escuchando esto y Dios le esté exhortando en esta hora, se arrepienta y se vuelva a Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. La usa para exhortar. La usa para instruir al joven, al niño, al adolescente, para redarguir. ¿Sí? Exhortas al que es anciano o más mayor que tú, como a padre. Exhortas al que es o joven o jovencita, como si fuera tu hija o tu hermana. Amén. Amén. Nunca irrespetuosamente, siempre con palabra. Apocalipsis 22, 18 y 19. 22, 18, Apocalipsis 22, 18, 18 18 y 19. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amén, amén. En este tipo de congregaciones permiten fuego extraño, ¿sí? Para llenar sus salones, ¿sí? Como que ya introducen, en vez de estar hablando acerca de arrepentimiento, ¿verdad? Del perdón, ¿sabes qué? Obras de teatro, funciones de cine, mimos, festejos seculares, payasos, ventrílocos, actos de magia. Ya todo eso se está viendo y se está haciendo costumbre y normal entre este tipo de congregaciones. Ya no se conforman a la dirección del Espíritu Santo, sino que escuchan a espíritus de avaricia y de codicia. Como si fuera una empresa, la están administrando. Hasta espíritus de adivinación, porque permiten el púlpito a hombres y mujeres que dan palabra adornada, profecías de hombres que solapan las dobles vidas de los hermanos inconstantes, o cristianos carnales al dar sus discursos moralistas, para disculparlos, para no criticarlos, ni removerlos de su cargo, y para no disciplinarlos. Porque ¿qué va a decir la congregación? Que cayó este hermano, ¿cómo puede ser? El pastor. Jeremías 23, 16, 17. Jeremías 23, 16, 17. ¿Sí? Jeremías. Dice aquí la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Fíjate, ¿quiénes son los que irritan a Jehová? Los que no andan haciendo su voluntad. Sí. En la carne, los que andan en la carne, ¿no? Que ya conocen de Dios. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Este tipo de gente están levantándose en este tipo de congregaciones. Se defienden este tipo de hombres, de aquellos que andan en el lugar de reunión con seriedad, respeto, ni aun llevando un vaso de agua, como no lo vemos que al Señor Jesús le molestaba que hicieran eso en el templo, vistiendo modestamente y guardando el orden, la limpieza, el respeto y diciendo
diciéndoles que son religiosos o que son anticuados. Pero dígame, ¿los valores de Dios entonces son anticuados? ¿Son pasados de moda? ¿Ya pasaron de moda? ¿No? ¿Verdad? Nada más porque estos rebeldes no se someten, los pueden torcer o hacer flexibles para que se acomoden a sus intereses. Por muy sofisticados que elaboren sus congresos, sus escuelas doctrinales, el Ruaj no respalda sus engaños. ¿Verdad? Dios no comparte su gloria. ¿Cómo puede estar dentro de un lugar de reunión donde los santos se van a reunir, donde van a buscar de Dios, donde buscan que la presencia de Dios se manifieste, caiga, que esté Tammuz ahí adentro? ¿Sí? Que esté hasta ya mero faltaba Santa Claus. ¿Verdad? Y nada tienen en común el altar de Dios y la copa de los demonios. El reino de Dios de la luz y verdad no se mezcla con los templos de Baal. Los siervos de justicia no son portavoces de engaño y de vanidades. Los miembros del cuerpo del Mashiach no solapan ni apapachan a sus servidores hipócritas y fraudulentos. Los confrontan, los exponen, porque si no, entonces son parte del engaño. Como ya lo dije, nos vamos a exhortar, nos vamos a acercar nosotros en temor y reverencia, en amor, a hablarle la palabra. Y si no quieren, si luego con 2 o 3 testigos no cambian, no ven los cambios, pues sacúdete los pies y sal de ahí, hermano. No participéis de las obras infructuosas. Allí dice, sino más bien reprendan las Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Sí? Si nosotros nos cuidamos de los inconversos de allá afuera, de no dar mal testimonio, ¿verdad? Y nos cuidamos de eso, ¿no? Aquí en la iglesia es lo mismo, ¿no? Tenemos que ver en qué errores se está cayendo. Sea a pastores, se llame apóstol, se llame líder, se llame pastor, superintendente, padre en la fe, se autoproclame profeta, etc. El apóstol Pablo advirtió de cuidarnos de los falsos y aún, si él mismo anunciaba o enseñara algo que no se conformaba a la sana doctrina, que es seria, que fuera anatema. ¿Por qué entonces los que asisten a este tipo de congregaciones le creen más a su pastor, o a su líder, o a su falso apóstol de red? ¿Por qué creen más en la visión de estos hombres? Y no creen más en un verdadero apóstol, como lo fue Pablo. Un verdadero siervo de Dios como el apóstol Pablo, que reprendió al mismo Pedro cuando éste comenzaba a desvariar de la verdad. ¿Sí recuerdan esa escritura cuando Pedro fue a llevar la palabra y ya se sentaba con los gentiles a comer y entraba en sus casas? Pero ya nada más vinieron unos de Jacobo, y él se apartó de los hermanos. Por hipocresía, para que no lo vieran con ellos, para no tener problemas con los de la circuncisión. Entonces, si el menor, Pablo, lo hizo, en este caso, con Pedro, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer con un pastor, con un líder? Aquí entra esa famosa frase que están usando ahorita mucho estos hombres que se defienden: y no toquéis a mi ungido, y no le critiquéis. Pero nosotros conocemos la verdad y la defendemos. ¿Amén? Sí, dice, hay muchos que andan falsificando el evangelio de nuestro Señor. Y ese evangelio parchado, mutilado, falsificado, sí puede ser doblado, alargado, agregarle, ponerle, interpretarlo como quieran, porque no es el evangelio de Dios. Ese es su movimiento, ¿verdad? Religioso.
Y en Él pueden creer los que quieran, los que se dejen engañar o por conveniencia lo quieran seguir. Pero ese falso evangelio no es aceptable para los que son de la sana doctrina y sana fe. No están, bueno, con amor entrañable les queremos animar a tratar con esos asuntos mencionados aquí, hoy. Por favor, no permitan la entrada de la adoración del mundo, de sus costumbres. Démosle tiempo. Démosle al tiempo y al sitio donde buscamos del Señor honra y reverencia. Si de veras quieren que el Señor Dios se mueva en ese lugar, empiecen a tratar con esto. Tú, pastor, que estás oyendo, si de verdad amas al Señor, vas a empezar a tratar con todos estos vicios, con todas estas cosas que están pasando en la congregación. No importa que te quedes con 5, pero Dios te va a demandar por esas 5 almas. No importa que tú redargullas al hermano que te aporta cierta cantidad, grandes cantidades. Tú debes, acuérdate que Dios te los está encargando a ti para pastorearlos, para apaciguarlos. Te debe de importar más su alma, no su dinero. Vistámonos con la intención de agradarlo a Él, no al ojo ni a nosotros mismos. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Primero. 4, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación, ¿verdad? Luego, vayamos con la actitud de agradarlo a Él, ¿verdad? Vayamos con la actitud de corazón dispuesto a darnos en espíritu, alma y cuerpo. Y no vayamos como si fuéramos a un club social, a socializar, ¿verdad? No llevemos distracciones, no seamos una distracción. No le demos mayor importancia al escenario, a las luces, las bocinas, al lugar, al salón, sino al mensaje. Veamos en las Escrituras cómo era la iglesia primitiva del primer siglo y tratemos de amoldarnos a ella. Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Verdad? Sí, amén. Entonces, si nosotros estamos hablando de esto que está pasando, es porque nosotros mismos estamos tratando con cosas que están sucediendo en esta congregación, con hermanos y hermanas, y uno mismo. Amén. Por eso estamos recomendando que se empiece a tratar seriamente esto en las congregaciones, o de quienes estén escuchando este mensaje. Romanos 14, 17. Nos dice la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Si yo pudiera decir que el reino de Dios no es que el lugar al que vamos esté adornado, esté alfombrado, podemos estar hasta en un techo de láminas, ¿sí? Pero lo importante es conducirnos con justicia, ser pacificadores y tener gozo en el Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que importa. Primera de Corintios 2, 13 y 14. 13 y 14.
Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, o acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si vamos buscando a Dios a un lugar, tenemos que ir tanto de buena gana, con todas nuestras, como dice la palabra, ¿no? Amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, sabiendo a qué lugar vamos, tú no vas a ir, mi hermano, amén, a tu colegio, cuando sabes, no vas a ir a tu colegio vestido del uniforme que usas el domingo para el fútbol. Tienes que llevar tu uniforme del colegio, ¿verdad? Si no vas a desencajar. Y así nosotros somos espirituales, nos vamos a adoptar a lo que el Espíritu nos dice. Sí. Nuestras convicciones, todo se va a ajustar a lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él va como quiere, cuando quiere, porque para él son locura. ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando tú te contratas en una empresa, ellos te piden que lleves cierta imagen, corte de cabello, limpieza, boleado y así. ¿Sí? Nosotros buscamos a un rey santo, a un Dios 3 veces santo. ¿Cómo vas a tú ir lleno de inmundicia, de maldad? Claro que estamos en un proceso, digámosle así, de desintoxicación, de crecimiento, ¿sí? Y poco a poco se van tratando áreas de nuestras vidas, ¿sí? Pero no llevas 10 años y sigues deseando la leche como los niños, ¿sí? Tú ya has madurado, tú ya has crecido, tú ya has confrontado cosas, ya las has vencido. Ahora tienes otro tipo de batallas. Habla de un crecimiento, dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero quien no lee, quien no ora, ¿cómo va a entender? El qué importa cómo yo haya vestido, el qué importa que todo esto se esté moviendo en una congregación. Si no es espiritual, si no ejercita sus sentidos para que Dios lo use, para que Dios exhorte, para que Dios vaya también operando en el alma de esa persona. Y esa persona se deje controlar por el Ruaj, el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén, te vaya pasando el Señor por cosas para que tú vayas creciendo. Sí. Amén. Amén. Bueno, hermanos queridos, les dejamos este tema. Esperamos les ayude. A nosotros nos regocija nuestro corazón el poder hablar esta tarde. Sí, y que esto primeramente está tratando en nuestro interior, en nuestras vidas. Y esperamos que también lo haga con ustedes la palabra de Dios. Amén. Nos despedimos de ustedes, su hermano Jorge Shalom. Hasta la próxima. El Señor eterno, el Elohim, el Elohei Israel, los guarde y los bendiga. Amén. En nombre de Yeshua.